Wolverine, Weapons of Armageddon, número 1. Si no has visto la serie de Captain America, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza en el pasado, en un bar llamado Bomber's Watering Spot. Una mujer se acerca a Logan, quien está bebiendo en la barra, y le pregunta si el asiento a su lado está ocupado. Logan responde que no. Ella comenta que parece estar teniendo una noche intensa. Logan responde, con sequedad, que tiene una alta tolerancia. La mujer le pregunta si está celebrando solo. Logan, sin voltear a mirarla, le advierte que, si busca tragos gratis, hay muchos hombres allí que podrían invitarla. Ella responde que está segura de eso, pero que paga lo suyo, y pide un doble scotch con hielo. La mujer nota que Logan ni siquiera está mareado, y comenta que desearía tener ese superpoder. Logan responde que supone que sí, y pide otra botella. El cantinero comenta que lo han dejado sin reservas, y le pregunta si no quiere cambiar al scotch como su nueva amiga. Logan decide dar la noche por terminada, y, sacando su billetera, pregunta cuánto debe. El cantinero responde que son $2.60, más una propina generosa para compensar que dejó fuera de combate a Big Roy, quien bebe casi tanto como él. Logan revisa su dinero y admite que solo tiene $2.40, prometiendo pagar el resto al día siguiente. La mujer interviene y dice que puede cubrir lo que falta. Logan se voltea hacia ella, sorprendido de que, además de lo suyo, quiera pagarlo de alguien más, y le pregunta quién es. Ella se presenta como Terry y le asegura que no hay problema. Es temporada turística y gana un considerable dinero como rastreadora para cazadores aficionados. De repente, le pide que se quede quieto y revisa su rostro. Le acerca una servilleta y le quita el vidrio de la mejilla. Comenta si eso se lo hizo Big Roy. Logan aclara que fue una botella en la cara. Ella nota que no tiene ni un rasguño y lo llama suertudo. Logan responde que quizás sea así. Antes de irse, Logan le dice a Pat que no deje que ella pague y promete traer el dinero al día siguiente. El cantinero responde que lo creerá cuando lo vea. Mientras un hombre con anteojos oscuros hace contacto visual con Terry, Logan se prepara para marcharse, asegurando que es bueno para conseguir el dinero, y añade que, si no lo es, llegará a hacerlo. Terry se interpone en su camino y le pregunta si hay alguien esperándolo en casa. Logan le recuerda que ya le dijo que no está interesado. Terry responde que ella tampoco lo está y aclara que solo siente curiosidad. Poco después, en el exterior nevado, Logan camina solo, alejándose del bar, y varios hombres armados lo observan desde la oscuridad. Por su parte, en el bar, Terry permanece en la barra y continúa bebiendo. Nos movemos al presente. Bajo la luz de una luna llena que ilumina el bosque cubierto de nieve, una figura corre entre los árboles junto a una manada de lobos, ladera abajo. Si conocen la historia de Logan, sabrán que así es como a veces se cuenta su historia cuando escapó de Weapon X, desnudo y corriendo en la nieve. Pero pronto se nos revela que la persona que corre junto a los lobos no es Logan. Logan se sobresalta con un jadeo y por instinto desenvaina sus garras de adamantium, pero pronto se da cuenta de que está solo, en su cama, y piensa: maldición, otra pesadilla. Todas las noches esta semana. Pensé que tomar algo de distancia de los X-Men lo sacudiría, pero algo me está carcomiendo. Algo o alguien pisándome los talones. Al acercarse a la ventana, ve que en la calle lo está esperando Terry. Luego los vemos en otro bar. Terry se disculpa por presentarse así ante él y explica que está teniendo problemas para encontrar a un mutante. Logan le pregunta si todavía sigue cazando a los suyos, si continúa siendo Terry O'Barnes, rastreadora de mutantes a sueldo. Terry le recuerda que dejó eso atrás, que incluso lo buscó para disculparse. Está intentando enmendar sus errores y ahora usa su poder de rastreo para salvar mutantes. Logan le confiesa que está pasando por un momento complicado, pero que sabe que ella está haciendo lo mejor que puede. Ella no sabía que era Weapon X, ni que iban a implantarle adamantium, ni lo que estaban a punto de hacerle. Terry le informa que existe un nuevo proyecto de supersoldado. Siempre aparece uno nuevo, pero esta vez se trata de una empresa privada. Revela que se llama Prime Warrior y que ha tomado como modelo el programa Weapon X. Terry le muestra unas fotos y le explica que han estado persiguiendo mutantes, especialmente a aquellos como Logan, capaces de sanar con rapidez. Hasta ahora ella se ha mantenido un paso delante de ellos, advirtiendo a las personas que han sido objetivo, pero finalmente lograron capturar a uno. Se trata de un joven llamado Tyler Torrance, con poderes mutantes de carácter animalístico, que rara vez muestra. Lo estaba rastreando después de que un escuadrón de operaciones encubiertas se lo llevara.
pero de pronto simplemente desapareció y dejó de percibirlo. Al principio pensó que podían haberlo matado, aunque normalmente puede seguir sintiendo a un mutante durante un tiempo después de su muerte. La última ubicación que logró detectar estaba cerca de las instalaciones de Prime Warrior, en las afueras de los Ozarks. Sospecha que ahora ellos están tras su pista y que han encontrado la manera de ocultar su gen mutante para impedir que lo rastree. Logan le devuelve las fotos y plantea que tal vez ese chico esté muerto y lo hayan incinerado, y que ella es solo otra tonta intentando expiar pecados del pasado. Terry se pone de pie, dispuesta a irse, mientras comenta que no todos cuentan con los X-Men para ayudar en algo así. Logan la detiene. Le pregunta por los otros mutantes, los que ella advirtió. Quiere saber dónde están ahora. Terry explica que los reubicó, que les consiguió nuevas identidades y que mantienen sus poderes ocultos, al menos aquellos que pueden hacerlo. Logan se pone de pie, afirmando que no deberían tener que esconderse ni verse obligados a vivir en ninguna parte, solo por lo que son. Luego se pone su chaqueta y se dirige a la salida, mientras le dice que los Ozarks están a 10 horas en coche, y deja claro que ella pagará la gasolina. Como comentario, los Ozarks son unas montañas que están en la parte centro-sur de los Estados Unidos. Logan vuelve a tener una visión. Se encuentra sumergido en un líquido verdoso, con tubos y cables conectados a su cuerpo. De pronto, Terry lo llama y le pregunta si está bien. Logan despierta sobresaltado. Terry comenta que parecía estar teniendo una pesadilla. Logan se toma la cabeza y pregunta si ya han llegado. Terry responde que están cerca. Poco después, el automóvil se detiene y Terry le indica que será mejor continuar a pie. Ya en el bosque, Terry le pregunta si percibe algo. Logan responde que hay personas, pero también algo más. Olor a quemado. Unas instalaciones humeantes se levantan frente a ellos. Terry, inquieta, se pregunta si Tyler fue quien hizo aquello. Logan evalúa la escena y considera que parece una explosión, posiblemente causada por algo que ya se encontraba dentro del lugar. Le indica a Terry que lo siga y que se mantenga agachada. Somete a 2 hombres con facilidad. Ambos les quitan sus trajes y se los ponen, para luego ingresar en el lugar. Mientras lo hacen, escuchan una voz que comenta que se ha recuperado material de video de seguridad, pero que quien quiera que colocó las bombas logró evitar las cámaras. El profesor Ash compara el incidente con lo ocurrido en las sedes de Denver y Billings, pero subraya que esta vez es distinto. Le han robado su arma, equipada con 10 millones en mejoras, y también la caja. Los empleados intentan disculparse y aseguran que la seguridad estaba en máxima alerta, pero Ash estalla y comenta que parece que son una compañía militar privada a la que, aparentemente, cualquiera puede entrar y volar por los aires. Agrega que llamará a Pruitt, ya que, aunque puede tolerar la pérdida del mutante, esa caja podría cambiar la historia. Luego de que se van, Logan y Terry ingresan. Terry se pregunta si Tyler fue capturado por algún tipo de terrorista que colocó las bombas. Logan responde que tal vez simplemente fue liberado. Al ver dónde lo tenían encerrado, Terry se queda impactada. Logan encuentra una tablet y reproduce un video donde alguien habla sobre un artefacto, explicando que su origen es desconocido, pero que lograron rastrear la fuente de energía hasta el norte de Alberta, después del primer contacto con ellas en Nueva York. Como comentario, aquí se menciona que esto se verá en Reborn, Ultimate Impact número 1, que saldrá a la venta en mayo. Para quienes no lo sepan, se refieren a las cajas origen del universo Ultimate, que Miles Morales trajo consigo al final del evento Ultimate Incursion. Al parecer, como era de esperarse, las perdió, y ahora serán parte principal del épico evento de Marvel del 2026, llamado Armageddon. Volvemos al cómic. La voz continúa diciendo que los registros muestran un poder inmenso en su interior, aparentemente acompañado de un mecanismo capaz de conferir ese poder a otra persona. Esa es la razón por la que el profesor Ash no quiere que se active, ya que podrían perder la oportunidad de estudiarla y duplicarla. Terry y Logan observan la caja en pantalla. Terry se pregunta si la tomó el responsable de las bombas o si fue Tyler. Luego se separa de Logan y le dice que buscará algo que él pueda usar para rastrear a Tyler. Logan continúa mirando la pantalla. En un registro de laboratorio, alguien indica que es el día 17 y que el sujeto está resistiendo el híbrido de adamantium. Sugiere que podría deberse a sus habilidades regenerativas o a su voluntad. Propone aumentar la dosis para sobrepasar la resistencia. El Dr. Liu, también presente, considera que vale la pena intentarlo. Mientras tanto, Tyler, sin poder moverse, suplica que no lo hagan. Pero ellos igual lo hacen. El cuerpo de Tyler se arquea con violencia y lanza un grito ensordecedor.
En eso, alguien interrumpe a Logan, advirtiéndole que esa zona está restringida y que se supone que ellos deberían estar ocupándose del ala sur. Pronto se da cuenta de que la persona frente a él no es quien cree. Al verlo con más detenimiento, lo reconoce. Logan saca sus garras, sorprendiendo a los empleados. Lo demás, ya sabemos qué hace Logan con ellos. Poco después, Logan llama a Terry y le indica que es momento de irse. Terry informa que ha encontrado la camisa que Tyler llevaba cuando fue secuestrado y pregunta si eso será suficiente. Logan acerca la prenda a su rostro e inhala su olor. Tras analizarlo, se da la vuelta y empieza a irse, afirmando que con eso basta. Mientras tanto, fuera de la instalación, Ash conversa por teléfono con Pruitt. Le confirma que es el mismo maldito individuo y que todo su trabajo está en juego. Pruitt responde que entiende la situación y le recuerda que el trabajo de Ash representa su dinero, por lo que también le afecta. Ash insiste en que la caja ha desaparecido y que es la clave de todo. No están hablando de un soldado salvaje inestable, sino de un ejército capaz de asegurar y salvar el mundo. Pruitt responde que ya sabe todo eso. Ash le exige que use su compañía militar privada para cazar a los responsables. Pruitt responde que lo hará, pero le advierte que si vuelve a hablarle de ese modo, ordenará a su ejército privado que resuelva otro de sus problemas molestos, refiriéndose a uno de sus agentes, quien le está apuntando a la cabeza con una pistola. Añade que enviará un equipo para recuperar la caja y al mutante, y se despide del profesor. El agente le informa que han encontrado a 2 científicos que fueron atacados y que están enviando a la oficina central fotografías de las heridas, las cuales parecen coincidir con un enemigo conocido. Pruitt agradece el aviso y le pide a Sandra que lo comunique con Mortimer. Ella lo hace. En un campamento de guerra, Mortimer le informa a Pruitt que aún no hay novedades y que están esperando la caída de la noche para enfrentarse a los rebeldes. Pruitt lo interrumpe y aclara que no se trata de eso, sino de un incidente ocurrido en territorio nacional, que lo obliga a llamar a Simpson. Mortimer acepta la orden y asegura que se las arreglarán sin él. Pruitt indica que enviará un transporte para recogerlo y que hará llegar los detalles, agradeciendo la colaboración. Tras la comunicación, Mortimer busca a Simpson y le comunica que lo retiran de la operación, que lo necesitan de vuelta en casa y que él mismo lo acompañará. Simpson pregunta si se trata de una nueva misión. Mortimer confirma que es una cacería humana y que, al parecer, el objetivo es alguien que Simpson podría conocer. Mortimer revela que el objetivo se llama Logan. También es conocido como Wolverine. Simpson se queda paralizado. Mortimer intenta hacerlo reaccionar, llamándolo por su nombre en clave, Nuke. Simpson responde con calma y le pide un favor, que le dé una de las pastillas azules. Como comentario, Nuke era un sujeto de prueba del programa Arma Plus, pero el proceso salió mal, dejándolo seriamente trastornado. Tiene un segundo corazón y toma pastillas de diferentes colores para producir diferentes efectos corporales relacionados con la adrenalina en su cuerpo. Nos movemos al pasado, al de Logan, luego de que fue secuestrado. Cornelius pregunta dónde terminará él cuando todo haya concluido. El doctor a cargo le responde que no es asunto suyo y que, como Erskine u Oppenheimer antes que ellos, su labor se limita a la ciencia. Explica que desde la guerra ha habido muchos intentos de recrear un supersoldado, otro Capitán América, pero que eso es algo estúpido. Steven Rogers fue el hombre indicado para su tiempo, pero esos días quedaron atrás. El mundo actual está hecho de sombras y sangre, y por eso, en cambio, les darán un asesino, un animal, un monstruo. En el presente, Terry y Logan caminan a través de la nieve. Terry comenta que llevan horas allí afuera. Logan le responde que le dijo que se quedara con la camioneta. No sabe cuánta distancia ha recorrido el chico, y aunque el rastro es fuerte, deben seguir moviéndose antes de que lo pierda. Terry acepta. Logan piensa que Terry está cansada y que eso la convierte en un riesgo, pero reconoce que ella quiere llegar hasta el final y que no puede hacer nada para detenerla. Recuerda que el rastro los llevó hasta un camino rural y que un favor solicitado a contactos en Langley permitió localizar una camioneta que se dirigía al norte antes de ser abandonada. Logan le indica que lo siga, y Terry le pregunta si esto alguna vez termina. Agrega que hay personas que operan en las sombras, haciendo lo que quieren con quien quieren, y que nunca faltan quienes estén dispuestos a ayudarlas. Logan responde que tampoco faltan quienes estén dispuestos a enfrentarlas, y que, a veces, hay que haber sido lo primero antes de convertirse en lo segundo. Mientras avanzan entre la nieve, Logan percibe que el rastro del chico sigue presente, pero que, al menos, hay otro más. De pronto ordena detenerse.
detecta algo en el suelo. En ese instante, un disparo irrumpe en el bosque. Algo le atraviesa la cabeza, haciéndolo caer hacia atrás en la nieve. Terry se le acerca, pero Logan se recupera y le ordena que corra. Otro disparo resuena en el bosque. Logan se cambia a su traje de Wolverine y se pone de pie, deduciendo que el tirador está usando un arma de largo alcance. Con las garras extendidas, se lanza entre los árboles mientras las balas impactan a su alrededor. Avanza sin frenar, cortando obstáculos y esquivando lo justo para no perder impulso. Sabe que no puede permitirse cautela. Debe cerrar la distancia cuanto antes. Se deshace de las trampas hasta llegar a un claro en medio del bosque. Cerca de allí se alza una casa solitaria, con las luces encendidas, que lo espera, como anzuelo. Él avanza sin dudar, listo para enfrentar lo que sea que lo esté esperando dentro. Dentro de la cabaña iluminada, Logan se detiene al ver un escudo apoyado contra la pared, similar al del Capitán América, pero distinto. Antes de poder reaccionar, un hombre armado toma a Terry como rehén desde la puerta, apuntándole a la cabeza y obligando a Logan a girarse lentamente. Logan le pide que se tranquilice. Le explica que no vienen por él, solo quieren al chico. El hombre le responde: Claro que sí. Quieren otro maldito supersoldado. Otro maldito Capitán América. Pues el chico ya no está. Es libre, y que Dios ayude a cualquiera que intente cambiar eso. Finalmente, en medio del bosque nevado, bajo la luz de la luna, Tyler, desnudo y herido, se arrodilla sobre la nieve. A su alrededor, una manada de lobos lo rodea, dispuestos a atacarlo. De pronto, garras emergen de sus brazos, similares a las de Wolverine. Los lobos no tienen la más mínima oportunidad contra él. A propósito, el hombre que lo salvó es David Colton, el Capitán América que reemplazó a Steve y que se vio por primera vez en la serie Captain America, que también puedes encontrar en el canal. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con Wolverine, Weapons of Armageddon, número 1, con guía de Chip Zdarsky y arte de Luca Maresca. Saludos a Leonardo Calderón 6402. Te cuento que Chip Zdarsky ha sido reconocido por su espectacular trabajo en Daredevil y en series favoritas de los fans como Spider-Man, Life Story. Apoya a Dios de Cómics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.